Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 23 y vamos a hacer un pequeño estudio, análisis. No va a ser muy profundo por el tiempo, porque nos duraríamos 6 meses para estudiar el Salmo 23, pero vamos a hablar un poco de esto. Mire lo que dice la Biblia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y copas rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mire, este es uno de los salmos, si no el más conocido por toda la iglesia cristiana. Es el que cuando uno llega a la iglesia es el primero que uno se quiere aprender de memoria. Por eso ustedes tienen que aprenderse de memoria el Salmo 23, porque el Salmo 23 tiene riquezas invaluables, riquezas tremendas para la vida de un creyente. La gente piensa equivocadamente de que los salmos son cánticos, y puede que sí, son cánticos espirituales, pero más que cánticos, son cánticos proféticos, en donde la persona puede orar a través del Salmo 23. Y todo cristiano conoce el Salmo, pero no todo cristiano vive ese Salmo, porque una cosa es conocer y otra cosa es entender. Una cosa es conocer el Salmo 23 y otra cosa es vivir de acuerdo a como el Salmo 23 dice que tenemos que vivir. Y el Salmo 23 fue escrito por un tremendo adorador que sí sabía de rebaño, que sí sabía de cómo ser pastor, porque hasta los 17 años, 18, él cuidaba las ovejas de papá y de mamá. Y estoy hablando de David. Y cuando él cuidaba las ovejas allá en Belén, él sabía cómo cuidar las ovejas, cómo dar la vida por las ovejas. Él sabía que cuando venía el oso, el león, el lobo, él sabía cómo defenderlas. Entonces, cuando él escribe el Salmo 23, él ya no escribe desde la perspectiva de pastor, sino que él la escribe desde la perspectiva de la oveja, porque él sabe que si él fue un buen pastor para con sus ovejas, cuánto más Jehová nuestro pastor va a cuidarnos a nosotros como ovejas. Amén. Entonces el Salmo 23 está acompañado del Salmo 22 y el Salmo 24, y estos 3 salmos me hablan de lo que se conoce como los salmos pastorales: el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24. Y ellos están correlacionados, están interrelacionados entre sí, porque el Salmo 22 me habla del sufrimiento de ese pastor, el Salmo 23 me habla del sostenimiento del pastor para con la oveja, y el Salmo 24 me habla de la gloria que va a tener ese pastor. Por ejemplo, vaya conmigo al Salmo 24. Mire lo que dice la Biblia acerca de su grandeza. Mire lo que dice el versículo 7: alzad puertas vuestras cabezas, alzaos ustedes puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Ese rey con qué está? ¿Con mayúscula o con minúscula? ¿A quién se está refiriendo? A Jehová de los ejércitos. Entonces el salmista hace una pregunta: ¿quién es ese Rey de gloria? Y él mismo responde: Jehová el fuerte y valiente. ¿Cómo respondió David? No, así no responde él. ¿Cómo se le ocurre que va a responder Jehová?
No, papá, así no responde. ¿No ve que tiene signos de admiración? Por eso usted tiene que leer la Biblia así, hermano. Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Es Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Amén. Y entonces el salmista describe a Jehová como el perfecto pastor. Pero ¿sabe una cosa? Jehová se encarna en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Juan 10. ¿Qué dice Juan 10:11? Juan 10:11. Mire lo que dice la Biblia. Mire Jehová en el Nuevo Testamento. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Cuando Juan, que está escribiendo de Jesús esto, y David, que escribió el Salmo 23, y cuando habla de lobos, de leones y de osos, lo que se está haciendo referencia es a entidades espirituales que quieren atacar a la oveja de hoy. En ese tiempo estaba el león físico que quería capturar a la oveja, estaba el oso y estaba el lobo. Pero hoy en día estos son conceptos espirituales, que el oso se convierte en algo espiritual que quiere atacar la oveja de hoy. El lobo y el león, también el áspid y el escorpión, son entidades espirituales que el diablo quiere llegar a la oveja para destruirla y para apartarla del propósito de Dios. Y entonces narra David y dice: Jehová es mí. ¿Jehová es qué? Mí, no es él. Y aquí hay una gran diferencia entre ver a Dios como el Dios y verlo como mi papá, como mi pastor. Y si nosotros no aprendemos a ver a ese Dios como mi papá, la relación que vamos a tener con él será distante. Porque entonces nos dará pena levantar las manos y llorar y tirarnos al piso. Porque no, pues yo lo hago, pero pues tampoco hasta allá. Pero si nosotros miramos a él como papá, nuestra relación va a cambiar. Mire, un día yo estaba tomando agua aquí y mi hija estaba, no sé por qué, pero se sentó ahí. Y en medio de la predicación ella me dijo: papá, tengo sed. Y yo le dije: bueno, toma ahí. Ahora, ¿alguien más lo podría hacer? ¿Usted lo haría? ¿Usted lo haría? La verdad, no creo que nadie se atreva a tomar un vaso con agua de agua. De pronto le dice: uy, no, qué asco, mi pastor ahí con... Pero ¿sabe por qué lo hizo la niña? Por la relación que tenemos. Porque ella dice: no, ese es mi papá. Y yo a mi papá puedo ir con confianza hasta donde está lo que necesito yo. Pero otra persona de pronto no lo haría, porque de pronto rompemos el protocolo, porque de pronto se pone bravo el pastor, porque no hay más agua, etcétera. Pero a la niña no importó, de una vez se fue a tomar el agua de papá. Y así Dios quiere que nosotros seamos con él, que rompamos el protocolo, que no veamos a Dios como ese Dios juez riguroso que está esperando a que nosotros cometamos un error para caernos encima y mandarnos para el infierno. No, Dios es un papá. Y David sí que sabía de eso. Por eso David dice: Jehová es mío. Dios tiene que convertirse en más que Dios en usted. Él tiene que convertirse en su pastor. Él tiene que convertirse en su papá, y no en ese Dios por allá imaginario que está después del tercer cielo, inalcanzable, que no cree que esté tan interesado en mis problemas como lo puede estar el pastor o mi mamá o papá. Entonces dejemos a Dios por allá. Creo que Dios está más interesado en los problemas del Medio Oriente que en la factura que tengo que pagar mañana. A veces pensamos así, pero eso es equivocado y erróneo.
Porque tan interesado Dios está como del Medio Oriente, como del pelo que se cae de una persona. Porque la Biblia dice que todos los cabellos están ¿qué? Contados. Si todos sus cabellos están contados, es porque a Dios le interesa cuánto pelo tiene usted. Bueno, para los que tienen pelo. Para algunos ya Dios dejó de preocuparse en esa parte, ¿no? Ya dijo, ya me liberé, ya, y con este no me vuelvo a preocupar. Como el hermano que estaba recogiendo, ¿qué se hizo? El que estaba recogiendo la ofrenda, ya Dios ya me un hijo menos. Amén. Pero si nosotros no vemos a Jehová como mi pastor, no vamos a ver a Jesús como mi pastor, y entonces tendremos un Dios lejano. Y no lo vamos a experimentar como ese papá que nos quiere llevar, que nos quiere guiar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe una cosa? En la Reina Valera hay un error de transcripción, porque en la Biblia textual, en el original, no habla de me faltará hablando de futuro. Me habla así: Jehová es mi pastor, nada me falta. En el original me habla así: nada me falta, es decir, en el presente, hoy. Porque si yo digo nada me faltará, mañana ¿qué hago? Vuelvo a decir nada me faltará, pero eso es para el futuro, no para el presente. En el original David dice nada me falta. Pero ¿sabe por qué nada le falta a David? Porque ve a Dios como su pastor. Nadie se lo puede quitar, hermano. Nadie le puede quitar a usted el derecho de que Jehová Dios sea su pastor, sea su papá, el que lo consiente. ¿Cuántos dicen amén? En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Sabe por qué tenía autoridad David para hacer eso? Porque él sabía cómo llevar a las ovejas a buenos pastos. Mire lo que dice 1 Samuel 17. Habrá ahí atrasito. 1 Samuel 17. En el 37, mire lo que dice. 1 Samuel 17, 37. Jehová añadió David: que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. Dijo Saúl a David: ve y que Jehová esté contigo. Mira lo que dice el 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo arrancaba de la boca, y se lo revolvía contra mí. Y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David tenía autoridad para decir cómo era la costumbre de un buen pastor. Y entonces dice: Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados me hace descansar. Hermano, Dios quiere que usted vaya pasando por delicados pastos. Y cuando habla de pastos David, habla de que Dios quiere llevarnos por buenos lugares en donde la provisión siempre va a estar. Amén. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios quiere llevarnos por buenos manantiales, en donde nosotros no tengamos sed, en donde nosotros no tengamos angustia, en donde se empiecen a ir las deudas. En la medida que nosotros empecemos a conocer a ese buen Dios personal, no lejano, no una hipótesis, no una idea mental, sino un Dios personal que yo siento que va caminando a mi lado, entonces ese Dios se va a hacer más real en nuestras vidas. Amén. Mire lo que dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Hermano, mire, Dios quiere confortar nuestra alma. ¿Cuántos a veces pasamos por tribulaciones, por angustia? ¿Cuántos de pronto estamos pasando por necesidades
físicas, económicas, espirituales, y a veces entra en nosotros la tristeza. Pero cuando leemos este salmo, nosotros tenemos que entender que Él quiere confortar nuestra alma. Isaías 40, mire, vaya conmigo a Isaías 40. Miren lo que dice la Biblia: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos quieren vivir así? Hermano, pero tenemos que ver a Dios como un papá. Tenemos que ver a Dios como ese pastor que Él está pendiente de nosotros. Hermano, créame por favor, Dios está interesado en que nosotros estemos siendo guiados por buenos pastos, y que Dios quiere que vayamos por buenas aguas. Dios no murió en una cruz del Calvario. Jesús no vino a morir como siendo lo peor de lo peor para que usted viva en amargura, en tristeza, en necesidad. No, hermano, Jesús vino a morir para que nosotros vivamos bien, para que podamos alcanzar una plenitud de nuestras vidas. Pero tenemos que mirarlo como David lo miraba, como su pastor, como mi pastor. Amén. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 4: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Versículo 4, hermano. ¿Sabe una cosa? Tanto David como Jesús nos dicen que en la vida vamos a tener dificultades. Jesús les dice a los apóstoles: mire, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Yo no les estoy prometiendo una vida sin problemas. Yo no les estoy prometiendo una ilusión. No, ustedes van a tener problemas, van a tener dificultades, pero les aseguro y les prometo que en medio de esas dificultades ahí voy a estar yo. Si ustedes me invitan a que venga a sus vidas, si ustedes me invitan a sus vidas, aunque estén pasando por el valle de la sombra de muerte, yo voy a estar conmigo, con ustedes. Pero la Biblia dice: aunque ande, mire esto, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no aunque viva. Porque el cristiano no debe vivir en un valle de sombra y de muerte por la eternidad. No tiene sentido de un cristiano que viva siempre en ese valle de sombra de muerte. No tiene sentido eso. Y cuando vive hay que revisar por qué es que está viviendo así. Porque la Biblia dice: aunque ande, es decir, aunque pase. Vamos a tener momentos de dificultad, sí. Vamos a tener momentos de crisis, sí. Pero vamos a pasar ese valle de sombra y de muerte. No vamos a quedarnos a vivir allí. Esa es la gran diferencia. Así que podemos pasar tiempos de crisis, podemos vivir tiempos de angustia, de enfermedad, de dificultad económica, pero no resista la idea de que usted tiene que vivir siempre como pobre, endeudado, amargado, fracasado. No, eso no tiene sentido. Porque entonces, ¿qué estaríamos predicando? ¿Estaríamos predicando solamente un Dios que nos dio salvación? ¿Y qué hacemos con los versículos bíblicos donde Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma? ¿Qué hacemos con el capítulo 1 de Salmos, que dice que todo lo que hagamos nosotros tiene que prosperar? Dios quiere vernos prósperos, pero la prosperidad tiene que empezar desde el alma y que se manifieste en el exterior. No que empiece en una idea falsa de que la prosperidad inicia en el bolsillo y en las posesiones que tenemos, sino que la prosperidad empiece desde el alma, en donde tengamos una cara feliz, un rostro hermoseado por la salvación que Dios nos da. Amén. Entonces mire lo que dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El que tiene a Dios como su pastor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No vamos a tener mal. Ahora, andar por un valle
en donde la sombra es la muerte, causa miedo, ¿cierto? Causa angustia. Pero Dios dice, o David dice, que aunque ande en valle, hay una promesa: no voy a tener miedo porque Él va a estar conmigo siempre. Así que si hay alguna persona que está atravesando, no viviendo, sino que está atravesando por ese valle de la escasez, ese valle de la enfermedad, ese valle de la crisis, hay una promesa: Él va a estar con nosotros. Pero tenemos que creerlo, hermano. No es un concepto mental, es real, es verdad. Él no nos va a dejar avergonzados, hermano. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué es una vara y el callado? Mire, aquí yo tengo una representación de la vara y el callado. Cuando el pastor iba caminando, guiando a las ovejas, a veces se cansaba y recostaba su cuerpo en el callado. Lo utilizaba para ese fin, pero también lo utilizaba para otros fines. Lo utilizaba para disciplina y para guardar a las ovejas. Para disciplina, por si una de ellas se portaba mal, entonces comenzaba a cogerla y a llevarla por el buen camino. Y para rescatarla del hoyo de la muerte, cuando ella caía en un pozo, entonces la cogía y la traía. Cuando caía en un abismo o en un acantilado, entonces el pastor se estiraba, la cogía del cuello y la traía para sí. Entonces el callado se usa para disciplinar y para cuidar, para disciplinar y para rescatar. Amén. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces no nos gusta la disciplina, y cuando nos disciplinan nos vamos. Cuando nos disciplinan, no, a mí no me gusta. ¿Quién se ha creído este tipo? ¿Quién se ha creído este pastor para regañarme? Ni sabe inglés y yo sí con todos los idiomas que yo hablo. No tiene carro y yo sí con todos los carros que tengo. Pobre asalariado, y yo que soy independiente y trabajo y harta plata tengo. ¿Quién es este para regañarme? No, me voy para otro lado. Y se van, porque no les gusta la disciplina, pero la disciplina es buena. ¿O ustedes como papás les dejan hacer a sus hijos lo que se les antoje? No. Entonces cuando sus hijos se portan mal, sacan la varita. Yo tengo una varita y mis hijas ya están entrenaditas. Cuando se portan mal, yo solamente hago así y ya, se calman, porque ellas han sentido la varita en la nalguita. Y yo le pido a Dios que me ayude a disciplinar, como dice la Biblia. Un solo correazo con amor y ya es más que suficiente. Y ya mis hijas, bendito sea Dios, no son perfectas, tienen muchos errores, pero no me avergüenzan en un centro comercial haciendo pataleta porque no les compro un helado. No, hermano, eso no es así. Pero si no utilizamos la disciplina, los niños se van a convertir pensando que son dueños del mundo, y cuando crezcan van a coger el mundo y se van a estrellar. Y yo prefiero darles una palmada con amor, y no que el mundo venga y los destruya con todo su poder. ¿Sí o no? Entonces hay que utilizar la vara. Ahora, abra conmigo en Hebreos capítulo 12. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 12. Vamos a hablar de la disciplina, aunque a muchos no les guste la disciplina, pero hablemos de disciplina. ¿Qué dice el versículo 5? A ver, muéstrame en el 5. Rápido, Daisy. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y están ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. En otra versión habla de disciplinado, porque el Señor al que ama y azota al que toma por hijo. ¿Qué dice el siguiente versículo? Si sufren el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Hasta ahí. Bueno, está bien. Mas si están fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego son bastardos y no hijos. ¿Usted sabe por qué Dios no castiga a los que no son hijos de Él? Porque son... Menos mal que no lo estoy diciendo yo. Ahí lo dice la palabra. A los que Dios no castiga, ni reprende, ni azota, son bastardos.
¿Y cuáles son esos bastardos? Los impíos. Entonces, o sea que ellos no tienen castigo, pastor, van a hacer lo que se les da la gana. No, sí tienen castigo en la eternidad. Él los deja ahí. No son mis hijos. ¿O usted qué hace? Usted va en un centro comercial y usted va con su esposa, con su pareja, y ve a un niño que no es su hijo haciéndole pataleta al papá y le tiró el helado por el piso, lo pisotea, se revuelca en el helado. ¿Y usted qué hace? Fuera, hijo mío. ¿Cierto? Esa es la primera expresión que usted hace. Fuera, hijo mío. Pero como no es hijo suyo, entonces que haga lo que quiera. Que ese papá mire a ver cómo lo reprende. Pero si fuera hijo suyo, entonces venga para acá, le enseño, papito, cómo es. ¿Cierto? Porque lo que estamos haciendo es levantando hijos de bien. Pero cuando Dios ve a los impíos, no los toca. Porque a ellos, los impíos, los tiene preparados y guardados para el día del juicio. Así que cuando usted lo castiga el Señor, no se queje, gócese de la reprensión. ¿Sabe cómo hacía el pastor en esos tiempos? Cogía a la oveja y la oveja la llevaba y la guiaba por acá, y la oveja pero no faltan las ovejas rebeldes, ¿no? En toda iglesia, perdón, en toda rebaño hay ovejas. Es que ¿yo qué iba a decir? No, me traicionó el subconsciente. No, en todo rebaño, no, ¿cómo se les ocurre que en la iglesia? Entonces en todo rebaño hay ovejas rebeldes. Entonces el pastor hace, venga para acá, y la oveja ve, y no le gusta que la cojan y vamos para allá, y la oveja para allá, y la coge, venga para acá, y ve, y coge, bueno. Y entonces el pastor se da cuenta que está incorregible, y ¿sabe qué hace? Le coge una patica y se la parte, se la quiebra, hermano. Pero no, el buen pastor no la deja ahí, que sufra. ¿Sabe qué hace el buen pastor? La alza, la venda, la consiente, y ahí sí la suelta. Y comienza la oveja, ve, y ahí sí va para donde el pastor le diga. ¿Sí me hago entender? Dios a veces hace así con nosotros. Hay ovejas rebeldes que comienzan, no quiero dejar de fumar, no quiero dejar el adulterio, no quiero dejar la pornografía. Y el Señor, ven que no es por acá, no quiero. Cuando el Señor dice, bueno, está bien, y por allá, pastor, me estrellé, pastor, me torcí una pata, pastor, me quebré un brazo, pastor, la empresa se terminó, pastor, me terminaron, pastor. Entonces a veces el Señor en su bondad nos quiebra una patica. Amén. Como le pasó a Jacob. ¿Recuerdan ustedes la historia de Jacob? Jacob tuvo un encuentro con Jehová, con el príncipe de los ejércitos de Jehová en Peniel. Y Jacob no lo quería soltar, era engañador, era tramposo. Y él pensó que con Dios también iba a ser tramposo. Y él dijo, suéltame que ya amanece, entonces me tengo que ir. Y el Señor, no. Y Jacob, no te suelto porque quiero tu bendición. Soltame, hombre, no te suelto. ¿Qué hizo él? Con la vara le descoyuntó en el muslo. ¿Y cómo lo dejó? Lo dejó cojo. Pero ¿sabe qué? Después que hizo eso, le puso un nombre. Ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel, y te pondré sobre multitudes. Serás de bendición para la humanidad. Amén. Y ¿sabe una cosa? Encuentro muchas ovejas, muchas. ¿Se las digo? De pronto usted diga, ay pastor, yo me quiero identificar, dígame quién. A ver, tengo varias ovejas. De pronto usted se identifica con alguna. Vamos a mirar algunas ovejas que están en Ezequiel. No lo busque, está en Ezequiel capítulo 37. Pero la primera oveja que aparece con el profeta es la oveja débil. ¿Cómo se llama la primera oveja? La oveja débil. La oveja débil es un tipo de oveja la cual presenta un cuadro anémico. Esa es la oveja débil, que está anémica. Su cuerpo se encuentra en estado de debilidad corporal. Hay muchas causas por las que ese animal se encuentra así. Por ejemplo, Ezequiel le dice a los pastores explotadores que ellos estaban
apacentando ellos mismos, ellos estaban preocupados por el bienestar económico de las ovejas y no por su vida espiritual. Entonces las ovejas débiles son las que no reciben alimento del pastor, sino que las mantiene trasquilando a toda hora. Pero la Biblia dice que tenemos que esquilar a las ovejas. El buen pastor se esquila a las ovejas, no las trasquila. ¿Qué es esquilar? Cuando la oveja está gordita, llena de lana, le quita la lana, pero no la deja sin piel. Pero hay unos pastores de ese tiempo, ¿no?, que están tan ambiciosos por la piel que le quitan hasta la última gota de la lana. Y entonces la dejan débil, la dejan fría, la exponen al ambiente, no le dan de comida. Lo único que le importa a ese pastor es que traigan la lana y la leche, no más. Y entonces son ovejas débiles, no les dan alimento espiritual. Lo estoy hablando en el espíritu, amén, para que por favor me entiendan. No les dan alimento, las ponen a aguantar hambre, no las llevan a buenos pastos ni a buenas aguas. Entonces son ovejas débiles, que son llevadas de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Y aparte de eso tienen miedos, tienen angustia, se entristecen con facilidad. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios nos compara con ovejas? Jesús dice: yo soy el buen pastor, pero no soy el pastor de cerdos. Él no nos compara con cerdos, ni un rebaño de leones, ni rebaño de lobos, ni de perros, ni de gatos. ¿Por qué nos compara ni de águilas? ¿Por qué nos compara con ovejas? Porque las ovejas tienen bastante particularidades que, si usted lo revisa, se parecen a nosotros. Una de ellas es que las ovejas son débiles. Usted va pasando por ahí, medio se cae, ya se fracturó algo. Las ovejas se desorientan con facilidad. Las ovejas se desalinean con facilidad. Y por eso se necesita del cayado para irlas orientando. ¿Y no nos pasa eso a nosotros, hermano? Nos desorientamos con facilidad. Necesitamos de la guía de alguien para que nos ubique en la vida. Y cuando no tenemos esa guianza, hacemos lo que creemos que está bien, y muchas veces terminamos en error. Entonces por eso Jesús nos compara como ovejas, y Él es el pastor. Aquí lo importante es que nosotros podamos convertirnos y portarnos como ovejas. Amén. Está la oveja enferma. Esta clase de oveja tiene su salud deteriorada por causa de un pastor negligente. Un pastor que no le provee lo necesario, como por ejemplo el alimento a tiempo. No la lleva donde hay aguas frescas, sino donde hay aguas reposadas. No la lleva donde hay pasto, sino donde hay heno. No se preocupa por curar las heridas. No hay sanidad interior, sino que a mí lo que me interesa es que traiga el billullo. Perdón, el billullo no, la lana. La lana, ¿no? La lana. Oveja pierniquebrada, esa es otra. Es una oveja coja. Se preguntará usted: ¿por qué coja? ¿Quién le produce esa cojera? Pues el mismo pastor. Pero ese pastor no solamente la quiebra, sino que el mal pastor la deja por ahí. No la venda, no la cuida. El buen pastor la pone cerca a su corazón, que ella escuche sus pálpitos, le venda la patica, y con eso le da una enseñanza: la disciplina. Por eso usted tiene que aceptar la disciplina. La disciplina con amor corrige un carácter. La disciplina sin amor produce rebelión. ¿Lo apuntó? Porque a mí ya se me olvidó. ¿Cómo es? La disciplina con amor corrige un carácter. La disciplina sin amor produce rebelión. Está la oveja perdida. Mire, en este panorama, ¿usted ya se está ubicando? Bueno, por favor ubíquese. En este panorama vamos a ver una oveja en el cual no encuentra ningún lugar. Va a un rebaño y no. Va a otro rebaño y no, tampoco. Va a otro rebaño y no encuentra. Porque lo que esta oveja está buscando es el show y no alimento. Lo que esta está buscando es comodidad, confort, y no adoctrinamiento, no buena palabra, no buena semilla. Sino lo que esta oveja quiere es
que no se le diga nada, que no se le llame la atención, venir cuando quiera, que nunca le llamen la atención. Entonces andan perdidos por el mundo, buscando de iglesia en iglesia, a ver si encuentran un lugar en donde no se les diga nada. Está la oveja fuerte. Puede ser una oveja robusta, pero es una oveja amargada. De las ovejas, ¿no? La oveja con mal humor, o con tendencias a producir riñas en el redil. ¿Se ha visto esas ovejitas allá en el campo que son expertas en producir chismes, en problemas dentro del rebaño? ¿Sí? Entonces no falta la oveja que a toda hora cabeceando a las otras ovejas. Vive produciendo chisme, vive produciendo malos comentarios, vive produciendo mala vibra. Y entonces el pastor coge a esa ovejita, no solamente le parte la pata, sino que le echa aceite en la cabeza, para que cuando vuelva a tocar la otra cabeza de otra oveja, se resbale y no vuelva a hacer eso. En el proceso, esas ovejas se van rebeldes, no aguantan la corrección, pero las que son de la casa vuelven arrastradas, heridas por los leones, arañadas, pero ahí vuelven. Amén. Esta otra oveja que es, y esa es la que tenemos que ser, la oveja que produce lana y leche. Amén. Y cuando yo hablo de que produce lana y leche, no solamente en la parte monetaria, porque cuando el pastor alimenta bien a la oveja crece y produce lana. Y entonces la oveja ha entendido que en cuanto más ella aporte, más le aportan. Y entonces hay un acuerdo de beneficios. Ella quiere estar cuidada por su pastor, y no solamente cuidada, sino alimentada, y en buenos pastos y en buenas aguas. Y entonces ella, en agradecimiento, le da buena lana y buena leche. Pero sabe que su pastor no la va a trasquilar dejándole moretones por todo el lado, sino que la va a esquilar, la va a dejar bonita, para que vaya, vuelva y coma, y al tiempo produzca lana y leche. Amén. No solamente en la parte monetaria, sino en la parte del tiempo. Ovejitas que dicen: pastor, cuente conmigo. Ayer veía unos preciosos hombres pintando la iglesia. También me di cuenta de una familia que en su necesidad llamó al pastor Román y dijo: nosotros queremos aportar para un almuerzo, en su necesidad. Y yo dije: wow, Señor, ¿qué tipo de gente estás trayendo a la casa? En medio de su necesidad dice: queremos darle el almuerzo a todos los que están pintando la casa. Lo que pasa es que ya se iban, creo que salieron como antes de mediodía. Ellos me dijeron que no. Entonces por eso el pastor dijo: no lo hagan. Pero mire qué bonito es cuando una persona ovejita dice: yo aporto, yo quiero aportar. Amén. Pero también hay ovejas que se parecen a otros animales. Por ejemplo, está la oveja abeja. Es una abeja, hermano. Son unas ovejas abejas. ¿Y por qué yo les digo abejas? Porque son unas expertas en manipular, ¿sí? Son siempre con tendencia a ganar. No quieren perder nunca. Siempre manipulan la escena. Son unas ovejas abejas. Siempre están mirando cómo le sacan el beneficio al otro, y esta persona o esta oveja no aportar nada. Siempre están mirando cómo le sacan el beneficio a los demás, cómo están controlando cada situación. Amén. Hay otra oveja que se parece al pez espada. ¿Se ha visto el pez espada? Entonces hay ovejas pez espada que cuando uno da la vuelta, medio uno da la vuelta y ya empiezan a murmurar del pastor, a chismosear del pastor de allá, del pastor de aquí, del hermano de allá, del hermano de acá. Son ovejas que no se les puede dar mucha confianza, porque su naturaleza es que cuando uno se dé la vuelta, le clavan el puñal. Amén. Hay otras ovejas, que está la oveja buey.
¿Y por qué oveja buey? Porque el buey se caracteriza por ser un servidor por excelencia. Son esas ovejitas que a toda hora quieren estar sirviendo. Pastor, déjeme servir. Pastor, déjeme lavar la silla. Pastor, déjeme hacer esto. Pastor, esto. Pastor, lo otro. Y entonces se preparan, se meten al discipulado en la escuela de ministerio y son ovejas que se están preparando. Amén. Hay otro tipo de oveja que es la oveja águila, que es una oveja que tiene una visión tremenda y que le ayuda al pastor para visionar cosas nuevas y diferentes. Entonces se le acerca al pastor con respeto y le dice: pastor, mire, usted lo está haciendo así, pero ¿qué tal si lo hacemos de la otra forma? Mire que yo he visto que en 6 meses podemos hacer esto y nos va a dar resultado. Pastor, ¿qué tal si hacemos esto por este lado? ¿Qué tal si yo he visto que más allá podemos hacer esto y genera ideas? Amén. Está la otra oveja que es cara de sapo. ¿Se ha visto la oveja cara de sapo? Es una oveja que a toda hora está así, seria, amargada. ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿Cómo le ha ido, hermano? Y llega la oveja alegre. ¿Cómo está? Bien. Porque el sapo solamente abre la boca para tragar, de resto no abre la boca para más. Y entonces los saludos son así: ¿cómo le va? ¿Y cómo está, hermano? Bueno, ¿y qué más? ¿Cómo estuvo esta semana? Ok, ¿y va a venir al ayuno? Ah, bueno. ¿Y cuándo va a predicar, hermano? Entonces no quieren socializar con nadie, no quieren hablar con nadie, son herméticas, cerradas. Amén. Así que, mis hermanos, ¿qué tipo de ovejas somos nosotros? ¿Qué tipo de ovejas nos estamos levantando? ¿Ovejas débiles? ¿Ovejas que desconfían? ¿Ovejas rebeldes? ¿Ovejas carezapo? ¿Ovejas como el buey? ¿Ovejas como el águila? ¿Ovejas como el pez espada? ¿Ovejas? Amén. Porque nos estamos levantando como un ejército de Dios y necesitamos entender que estamos en un redil y que para que esto funcione necesitamos adaptarnos. Ustedes necesitan conocer a su pastor y su pastor necesita conocer las ovejas. Usted, pastor que no conozca a sus ovejas, pastor que no huele a oveja, y entonces se convierte en un conferencista nada más, que da una buena charla de motivación, pero nunca ha visitado al hermano, nunca lo llama, nunca está pendiente. Amén. Así que, mis hermanos, ¿cómo ovejas cómo quisieran ser? ¿Ovejas carezapo? No, eso está muy feo. ¿Cómo? ¿Oveja qué? A ver, ¿cómo le gustaría ser? Como el águila. Oveja águila. A ver, usted. Oveja buey. Oveja buey. ¿Usted? Oveja buey. Oveja buey. Oveja buey. Oveja buey. Amén. Tremendo. Ya hay una oveja que yo quiero ser, que ustedes quieren. Yo quiero ser esta oveja, como el oveja león, que reina sobre todo lo que ustedes hagan. Amén. Que donde ustedes estén reinen, que donde ustedes estén prosperen, porque en su prosperidad. Ayer alguien me decía, me dijo hace 15 días: pastor, le voy a ofrendar un carro suyo de una cosa que está molestando ahí. Y ayer me lo encontré y me dijo: pastor, ¿usted por qué no me ha llamado para recordarme lo de la ofrenda? Yo le dije: jamás voy a hacer eso. Jamás. Porque Dios es el que tiene que poner en usted el deseo de bendecirme, no yo. Y yo no voy a estar manipulándolo. Oiga, mire que el carro está molestando. Ay, ¿verdad que yo le voy a dar una ofrenda a usted, pastor? Nunca, jamás. Es usted el que Dios le tiene que poner a usted en su corazón, el que incline su corazón hacia mí, hacia mis hijas, hacia mi esposa, y diga: qué rico es ofrendar en esta casa. Oiga, yo siento un deseo de diezmar que antes no lo sentía. Ya no siento que se me está yendo la mitad de mi alma, sino que ahora siento que estoy aportando para donde me están cuidando espiritualmente. Jamás usted va a sentir ni que ay, hola, yo tremendo, porque uno predica una palabra, pero bueno, yo sé que Dios me va.
Y Linney, ay pastor, yo quiero regalarle unos zapatos. No, Linney, no vaya a pensar que yo lo hice por eso. Pero bueno, está bien, Linney. Sí, porque es que mire esos zapatos rotos. Y entonces el pastor produce lástima para tocar el corazón de las ovejas y que lo bendigan a uno. Y eso está mal. El pastor no puede producir lástima en ningún momento, porque el pastor no vive de las ovejas. El pastor vive de Dios que toca las ovejas para uno. Cuando el pastor entiende eso, la oveja que más diezma se puede ir tranquilamente para otro lugar. Que se va a ir, váyase. Por la corrección, se va a ir, váyase. Pero pastor, diezma, no me importa, váyase. Porque a mí el que me sostiene es Jehová. Y puede traer otro que ese. Pero si yo dependo del diezmo de la gente, voy a empezar a manipular. Voy a empezar a hacer que la gente se sienta mal porque no ofrenda ni diezma. No, a mí la verdad no me importa eso. Usted verá si cumple o no cumple. Yo no le vivo diciendo a mi esposa, déjeme ver los sobres quién diezma, déjeme ver a ver quién diezma, para yo manipularlo durante la semana. Jamás le he preguntado a mi esposa. Ella es la que maneja los sobres con la pastora Cristina. Yo nunca me encargo de eso, porque es de él. Amén. Y quiero convertirme en ejemplo para su vida, para que usted entienda de que nosotros tenemos que depender de Dios, no de nadie. De nadie. Y el que agrada a los hombres no agrada a Dios. Tiene que depender de Dios. Que vino la Diana a quitarle la empresa, que se la lleve. No, pero es que no se la quito, pero deme 200. Que se la voy a quitar, llévesela. Pero yo dependo de Jehová. Y si Jehová permite que me la quiten, es porque Jehová tiene otra mejor para mí. Que me van a echar del trabajo, yo dependo de Él. Amén. Así que seamos ovejas. Ovejas que aporten. Ovejas que se preparen. Ovejas que no coman entero, sino que lo puedan masticar lo que se le está hablando en el púlpito. Ovejas que sean transparentes. Ovejas que sean maduras espiritualmente hablando. Ovejas que quieran crecer con el pastor. Ovejas que quieran prosperar. Ovejas que quieran crecer en dimensiones espirituales nunca imaginables. Eso es lo que yo quiero. Y yo oro por ustedes para que... Amén. Póngase de pie, por favor.